Tengo en mis manos los que quizás sean los mejores audífonos del mercado, los AirPods Pro de segunda generación. Desde la primera generación estos audífonos han generado mucho revuelo, como casi todos los productos de Apple. Esta última versión ya viene con la conexión USB-C, que va a ser un must en todos los productos de Apple. Tiene muchas mejoras internas y nada de cambios en el diseño exterior. Si está bien, ¿para qué arreglarlo, verdad? Revisemos a detalles estos audífonos porque tantas miradas no pueden estar equivocadas. Soy Gunther, esto es Gtech MX y comenzamos ya. En cuanto al precio, ¿qué les digo? Sabemos que los productos de Apple no son los más baratos del mercado y si vas por unos audífonos de gama alta ya sabes a qué atenerte. Estos están en torno a los $250, depende de dónde lo compre, en pesos mexicanos unos 5.299. La última versión, la que trae conexión USB-C. Puedes encontrar la versión anterior, la de Lightning, como unos 50, $70 más barata, depende del lugar donde lo compres. En precio están al nivel de los grandes del mercado, así que no hay mucho que decir en precios. Si quieres unos audífonos de gama alta, vas a tener que pagar en torno a los $300 aproximadamente. El diseño es algo muy reconocible en estos audífonos. Tiene los códigos de diseño de la manzana, donde menos es más y todo en función de la ergonomía. Son realmente ligeros, 5.3 gramos y de tamaño bastante contenido porque aquí son como 30 milímetros, 30.9 y 21.8 si lo mides de ancho. La ergonomía en estos AirPods Pro 2 está a otro nivel. Puedes estar usándolos durante horas sin que sientas ninguna presión en el canal auditivo. Son realmente confortables. Yo creo que por eso muchas marcas se inspiran en este diseño para crear sus tope de gama, dándole su toque por supuesto, pero este es un diseño que ya es un clásico en el mercado. Y después que te los pruebas y que los usas durante un largo tiempo, te das cuenta de por qué las otras marcas se inspiran en estos audífonos. Sin darle muchas vueltas, estos audífonos son uno de los más bonitos del mercado y con la mejor ergonomía que puedes encontrar. La experiencia táctil en estos audífonos combinan lo mejor de dos mundos. Puedes apretar para los controles típicos de toda la vida de pasar, pausar, responder llamada o para subir y bajar volumen de la forma más intuitiva. Lo que haces es deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo en esta parte de acá. Los gestos son muy intuitivos y como en cualquier audífono lo que vas a hacer es irle picando hasta que le agarres la vuelta. La curva de aprendizaje, como en casi todos los auriculares, es mínima. En cuanto a sonido, integra el chip H2 fabricado por la marca, que es el encargado de manejar el controlador y el amplificador para darte unos graves potentes, unos medios muy equilibrados y unos agudos muy nítidos. Es un sonido de excelente calidad que vas a disfrutar desde el primer momento con cero distorsión. Y unido a esta calidad de sonido, si lo combinas con el audio espacial, te va a volar la cabeza. El audio espacial tiene seguimiento de cabeza, es decir, que para donde te muevas te va a seguir el audio. Al principio te saca un poquito de onda porque como te mueves sientes que alguien te está siguiendo, pero es la música y la experiencia inmersiva está a otro nivel. No es el único audífono de Apple que lo tiene y no es el único audífono del mercado que tiene un audio espacial, pero uno de los que mejores lo ejecuta son estos AirPods Pro 2. Este es el momento exacto donde los iluminados del sonido, esos haters tan amorosos con Apple, empiezan a derramar su diarrea de conocimiento diciendo que estos audífonos no tienen un audio de alta definición por carecer de un códec de alta definición. El códec de estos audífonos es AAC de Apple, un códec que realmente tiene pérdida, pero es tan pequeñísima que tú, como usuario común, no lo vas a detectar. Si comparas el sonido, la calidad de sonido de este con la mayoría de los que están en el mercado, es un sonido de altísima definición, pese a que no tenga un códec LDAC aptX que al final ni terminamos sabiendo la diferencia entre uno y otro. Solamente un oído muy muy entrenado, un director de orquesta sinfónica que puede diferenciar entre una nota y otra, puede detectar la diferencia entre un códec, el DAC, aptX y el AAC. Para el resto de los mortales les tengo una buena noticia. Este es un sonido de excelente calidad que vas a disfrutar desde la primera vez que te pongas estos auriculares. Después que los pruebes, señores, no hay vuelta de hoja. El chip H2 es el encargado de lograr que la cancelación activa de estos audífonos esté a otro nivel. Una de las mejores del mercado, si no es que la mejor, que puedes encontrar en unos audífonos in-ear. Usa algoritmos para una cancelación de ruido más inteligente y también para mejorar la eficiencia energética y darte una batería de mayor duración.
La cancelación de ruido mejora un 20% respecto a la generación anterior, que era ya muy buena. Tiene sonido adaptativo que, dependiendo del entorno, va a adaptar la cancelación o a regular la cancelación de ruido para que tengas tú una mejor experiencia de usuario. Llevo probando este año muchísimos audífonos de todas las marcas y de toda la gama. Y les digo, señores, que los AirPods Pro 2 son uno de los mejores, si no es que los mejores en cuanto a cancelación activa se refiere. En cuanto a la calidad de la llamada, han incluido mejoras en los micros para que tengas unas llamadas más claras. Aísla también un poco el ruido exterior, lo que significa es que cuando estés en la calle pues vas a tener una voz más clara y la gente te va a poder escuchar sin ningún problema. Lo mejor siempre es testearlos en la calle para que ustedes vean la calidad de los micros que traen estos AirPods Pro 2. Esta es una prueba de audio con los micros de los AirPods Pro 2. Están conectados los AirPods al Pixel 4. El lugar está bastante llenito de gente. Como pueden ver, son unos micros que tienen reducción de ruido para que tu voz se escuche más clara y vas a poderlo usar en la mayoría de las ocasiones. ¿Ustedes qué tal los escuchan a ellos? Y de paso se dan un taco de ojo con la Plaza de San Marcos. La batería está al nivel de los gama altas del mercado. Tiene 6 horas con la cancelación de ruido activa, 5 horas si activas el audio espacial y el seguimiento de cabeza, porque consume pues mucha más batería, pero con 5 o 6 horas de uso regular tienes más que suficiente. En conjunto con la cajita cargadora tendrás unas 30 horas de batería, 5 minutos de carga dentro de la cajita te dará 1 hora de música. Admite carga inalámbrica, tiene certificación QI, así que vas a poder cargarlo donde te dé la gana. Otro aspecto donde han mejorado es en la resistencia al polvo y agua. Ahora tienen certificación IP54 tanto los audífonos como la cajita cargadora. Ahora vas a poder rastrear los audífonos porque tienen el chip U1 que tiene un rastreo muy preciso donde te permite localizarlo. Además, esta bocinita va a emitir un sonido para cuando los estés buscando sea más fácil localizarlo. También va a emitir un sonido cuando tenga la batería baja o cuando se haya conectado los audífonos a algún dispositivo. Conexión Bluetooth 5.3, la integración con el ecosistema de Apple está más que probada. Cuando te conectas a un dispositivo o cuando lo varías con 2 o 3 dispositivos, vas a pasar de uno a otro sin que apenas notes el cambio. En el caso de los otros dispositivos lo reconoce de inmediato. Yo lo uso con el Pixel 4 y me va súper bien. La calidad de audio es notable y la velocidad de conexión es, pero ni lo notas. Automáticamente que tú los abres, se conecta a tu teléfono y listo, a disfrutar de la música. Apple es consistente con su política de reducir el uso de materiales contaminantes en la producción de todos sus dispositivos. También usan muchos materiales reciclados como el oro, el estaño, el aluminio para disminuir el impacto ambiental. Han eliminado el uso de materiales altamente contaminantes como el berilio, el mercurio y otros más. En resumen, señores, estos son los mejores audífonos que puedes encontrar en el mercado. Son de los más top que puedes encontrar. Te puede gustar o no los productos de Apple. Te recomiendo probarlos porque hay muchos haters por ahí que nunca han usado estos audífonos y solamente por tirarle mierda a Apple van a criticarlos. Yo te recomiendo, yo me negaba, era uno de esos, no de los haters, pero era uno de los que no creía que fueran tan buenos. He probado muchísimos audífonos este año y estos me han dejado gratamente sorprendido. Tienen una calidad de audio superior, una experiencia inmersiva a otro nivel y la cancelación de ruido es una de las mejores del mercado. Que si te lo recomiendo, señores, totalmente. Va a ser uno de los mejores audífonos que vas a tener para disfrutar con cualquier tipo de dispositivo, con cualquier sistema operativo. Y esto ha sido todo, amigo. Espero que les haya resultado de utilidad este video y si así fue, no olvides dejar tu like, compartir con tus amigos para que YouTube recomiende este video y suscribirte si no lo has hecho, que me encantaría tenerte por aquí cada semana que subo video. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.